Webinar de Adimat. En un minutito empezamos, que están entrando bastantes asistentes. Ahora mismo estamos con vosotros. Gracias. Bueno, hola de nuevo. Muy bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre neurociencia e inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje de las matemáticas. En este caso, en el día de hoy nos centramos en primaria. Lo primero de todo, os doy las gracias por compartir estos minutos con nosotras. Enseguida nos voy a presentar, pero mientras vamos a seguir dando unos minutitos a que se acaben de conectar todos los asistentes y voy a aprovechar para daros algunas indicaciones técnicas del webinar, ¿vale? Como estáis viendo, estáis todos silenciados con las cámaras desactivadas, sobre todo para facilitar a nivel técnico esta presentación. Somos ahora mismo muchos y sigue entrando gente, y si dejamos los micros abiertos, bueno, ya sabéis que se puede acoplar el sonido, se oyen ruidos y, bueno, nada que no hayáis vivido seguramente como poco a lo largo del curso pasado. Entonces, de modo que si queréis hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, lo podéis escribir a través del chat o del apartado preguntas y respuestas. Os voy a dar las indicaciones para que localicéis estas dos herramientas para aquellos que no hayáis utilizado nunca el Zoom. En función de qué versión de Zoom tengáis, lo vais a encontrar o bien en la barra de herramientas abajo, en la parte superior. Una de ellas es el chat, ¿vale? Que estará dinamizado por mi compañera y que en breve os voy a presentar. Cuando participéis en el chat podéis decidir además si vuestra participación pues la hacéis pública a todos los espectadores o solamente la dirigís a mí. En este caso os pondrá la panelista, ¿vale? Es decir, que la contestaremos de modo privado o mi compañera o yo. Y por el otro lado, como os decía, tenéis la opción de preguntas y respuestas, que os invito a utilizar mejor esta herramienta cuando queráis formular vuestras preguntas, las que estén relacionadas con el momento de la presentación en el que os surja la duda, para que podamos hacer un seguimiento organizado de esas preguntas e iros dando respuesta. Entonces vais a ver que cuando clicáis ahí se os abre un cuadro de texto en donde podéis formular vuestra pregunta, y si la podemos responder en ese momento lo hará mi compañera directamente. Y si hay varias preguntas sobre el mismo tema, pues bueno, mi compañera me lo irá indicando y os iré contestando yo de viva voz a medida que voy haciendo la presentación. Bueno, por otro lado, es importante que sepáis que nos hemos propuesto que la charla sea bidireccional, entonces os vamos a ir lanzando algunas preguntas para que participéis en diferentes momentos del webinar. Vais a ver que la dinámica es muy sencilla. Cuando sea el momento os lanzaremos la pregunta y a vosotros en la pantalla os aparecerá un pop-up para que seleccionéis la respuesta, ¿vale? Es muy sencillo y que sepáis que es totalmente anónimo, así que bueno, no os preocupéis porque os guiaremos en todo momento. Entonces, una vez dicho esto, voy a dar paso ahora sí a las presentaciones, aunque ya lo estáis viendo y lo habéis visto en la convocatoria. Yo soy Elizabeth Maestre, que soy asesora pedagógica y la persona del departamento que va a realizar hoy esta presentación con vosotros, y mi compañera Lola Fernández, también del mismo departamento de asesoría pedagógica, que es la persona encargada de dinamizar el chat y atender pues, a todas vuestras dudas y aportaciones, sobre todo, como os decía, a través de este apartado de preguntas y respuestas. Y bueno, sí que es importante señalaros y que sepáis que al final de toda esta presentación os vamos a dar también las indicaciones para acceder a nuestras demos, para que veáis el material, así como a otros entornos de aprendizaje que os puedan ser de interés, ¿vale? Finalmente, y ya para empezar, os indico que esta sesión va a quedar grabada y dentro de unos días pues vais a recibir en el mismo correo electrónico en el que os hayáis inscrito un enlace con el vídeo de esta presentación, y además lo encontraréis abierto en YouTube, de modo que si queréis compartirla con alguien del departamento de matemáticas o con cualquier otro compañero, que sepáis que tendréis en abierto este enlace a YouTube, y también estará subido el vídeo en nuestra página web EDB Digital, en la pestaña que hay específica de webinar,
Entonces, bueno, si tenéis alguna duda con respecto a dónde encontrarlo, mi compañera Lola en el chat os va a ir poniendo los enlaces a estas páginas que os digo para que encontréis los vídeos o las inscripciones a próximos webinars que os puedan ser de interés. Bueno, una vez dicho esto, voy a interactuar con vosotros y de entrada os vamos a lanzar una pregunta para tener un poquito de feedback y nos gustaría invitaros a participar y que respondáis si usáis alguna herramienta digital en vuestras clases de matemáticas, ¿vale? Os va a aparecer, como os decía, el pop-up ahora en la ventana para que deis respuesta a la pregunta y nada, voy a dejar un par de segunditos porque no tardamos nada. Os animo a que respondáis. Vale. Creo que ya tenemos a casi todos. Vamos a ver ahora el resultado. Os va a volver a aparecer un pop-up en la ventana para que veáis los resultados. Vale, como veis la mayoría, un 70% habéis contestado que sí, que ya estáis utilizando alguna herramienta digital de matemáticas en vuestras clases y un 30% de vosotros que todavía no. Bueno, ahora desaparecerá el pop-up. Para los que estéis utilizando alguna, me imagino que estáis aquí para conocer otras posibilidades que quizás se puedan ajustar un poco más a vuestras necesidades. Y para los que habéis contestado que no, entiendo que bueno, a lo mejor estáis incorporando ahora mismo herramientas digitales en vuestro aula por primera vez y queréis conocer qué os puede ofrecer Adimad. Pues bien, voy a compartir con vosotros la pantalla que estáis viendo, una pequeña presentación para haceros una breve introducción a qué es Adimad y en qué se fundamenta, y luego ya pasaré a enseñaros la herramienta para que sepáis y veáis de forma concreta cómo se materializa esto en esta herramienta y cómo podéis utilizarla en vuestro aula. ¿Vale? Entonces, es importante que sepáis que Adimad es una herramienta digital que está desarrollada por EDB en colaboración con Interlearning y con el soporte e impulso de nuestro partner que es Google, ¿vale? En este caso, pues la parte de Google dedicada a educación. Es una solución que es 100% curricular para las matemáticas de primero de primaria a sexto de primaria y para la secundaria, ¿vale? En el día de hoy me voy a centrar en matemáticas de primaria, pero que sepáis que existe también para secundaria, que ya hemos hecho un webinar dedicado a ello y que igualmente en nuestra página web de EDB Digital podéis consultar si tenéis interés. Es bueno que sepáis a grandes rasgos un poco en qué se fundamenta esta herramienta. Como os decía, esta herramienta está basada en los modelos cognitivos y neuropsicológicos, por lo que plasma estos conocimientos sobre cómo el cerebro aprende pues, a contar, a numerar, a realizar cálculos o a resolver problemas aritméticos, el cerebro humano, con lo cual se fundamenta en cómo el cerebro humano aprende las matemáticas, por decirlo así, y a través de esos fundamentos neuropsicológicos y modelos cognitivos, junto con la incorporación de un asistente digital que hemos llamado ADI, que se trata de inteligencia artificial, nos facilita el trabajo de las matemáticas en nuestro aula, como os decía, a nivel curricular de primaria y de la ESO. Bueno, vosotros ya sabéis que cada vez más comprendemos cómo funciona el cerebro gracias a la neurociencia y qué es lo que ocurre dentro de él cuando estamos aprendiendo, ¿vale? A partir de estos conocimientos que ya tenemos, pues podemos diseñar estos recursos de aprendizaje para que estimulen pues, esos procesos cerebrales específicos implicados en los distintos aprendizajes, ¿vale? En este caso sabemos que además la repetición es necesaria para que se creen y se refuercen todas las redes neuronales, así pues esta repetición va a ser imprescindible para aprender. Por eso, nosotros como docentes debemos motivar a nuestros estudiantes y hacerle ver pues, esa importancia que tiene el entrenamiento en las matemáticas para conseguir desarrollar todas sus capacidades. Bueno, ya sabéis que esto no solo pasa en el ámbito académico, sino también en diferentes disciplinas deportivas, donde los deportistas pues, deben entrenar de diferentes maneras y, por supuesto, diferentes aspectos, pero deben entrenar muchas horas diarias para mejorar, ¿vale? En este caso, en el que nos ocupa, pues gracias al uso sistemático de herramientas para las matemáticas, de herramientas digitales,
fundamentadas en estos avances neurocientíficos que os comentaba, conseguimos que se construyan redes neuronales eficientes y que esos procesos cognitivos específicos de las matemáticas se desarrollen y se afiancen, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis un poco una idea de en qué se fundamenta esta herramienta, ya que es un entorno de entrenamiento, lo vais a ver ahora, en donde los estudiantes van a poder desarrollar y potenciar al máximo pues, todos estos aprendizajes instrumentales de las matemáticas. La herramienta se ha pensado principalmente para esto y para que vosotros pues tengáis esa fotografía en tiempo real y esa evaluación continua del proceso de aprendizaje de vuestros alumnos y podáis centraros en su proceso de aprendizaje, en tomar decisiones y en que podáis tener ese tiempo para ajustar la ayuda a cada alumno, ¿vale? Y que tengáis esta evaluación continua de este proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, sí que es importante que sepáis que dentro de la secuencia general de aprendizaje de nuestro proyecto de matemáticas EDB, como os estaba comentando, ADIMAT desarrolla esta parte procedimental de las matemáticas, ¿vale? Esta parte de ejercitación, ¿vale? En todos los proyectos de matemáticas es fundamental esta parte de práctica. Y en el caso de ADIMAT, pues está pensada para optimizar el aprendizaje de los alumnos y sirve como complemento de cualquier proyecto o metodología. Es decir, no es necesario que tengáis nuestras matemáticas de EDB para primaria o secundaria para que podáis trabajar con esta herramienta. Como es curricular, podéis adaptarla a vuestras unidades y vuestro estilo de aprendizaje, ¿vale? O metodologías que estéis empleando en el aula. Pero sí que es importante que sepáis que nosotros, junto con nuestro proyecto educativo para primaria, en este caso de las matemáticas, pues hemos incorporado para esta parte de ejercitación o esta parte más procedimental, esta herramienta que se llama ADIMAT, ¿vale? Entonces, bueno, como os estaba comentando, en esta breve introducción que os acabo de hacer, lo que los alumnos van a hacer es ejercitarse. Entonces, todas las actividades que os voy a enseñar ahora dentro de la herramienta están diseñadas para entrenar estos procesos cognitivos matemáticos, siguiendo estos últimos avances de la neurociencia. Estos procesos cognitivos, bueno, ya sabéis que son pues, la numeración, el cálculo, geometría, medida estadística, resolución de problemas, etcétera, ¿vale? Ya sabemos que existen diferentes estrategias para aprender, pero como os vengo diciendo, no podemos olvidarnos de estos modelos que están científicamente probados de cómo se aprende, ¿vale? Y es aquí de donde parte el método ADIMAT, y es importante que sepáis esto, que estáis trabajando, que podéis trabajar con una herramienta que es curricular, pero que está fundamentada en estos avances de la neurociencia que aportan luz a cómo el cerebro humano aprende y cómo podemos hacerlo de forma eficaz. Entonces, bueno, como os decía, todas estas actividades están diseñadas para entrenar estos procesos cognitivos específicos y está apoyado en esta inteligencia artificial gracias a nuestro asistente virtual ADI, que interacciona con la respuesta que vaya dando cada alumno, de tal manera que le va proporcionando la ayuda necesaria que cada alumno necesite a partir de su error para que llegue a la respuesta correcta, ¿vale? En este caso es bueno, lo que llamamos tratamiento personalizado del error, es decir, se trata de valorar positivamente el error considerándolo una oportunidad única de interacción con el alumno que lo va a ir guiando en su proceso de aprendizaje, ¿vale? Y va a ir teniendo en cuenta además su estilo de aprendizaje, es decir, ahora lo veréis en la herramienta. El alumno cuando accede va a encontrarse una batería de ejercicios, una sesión de trabajo que está personalizada para él y para sus necesidades en función de qué dificultades tenga el alumno en matemáticas. Y como os decía, cuando el ADIMAT encuentra este error, lo valora de forma que interacciona con el alumno y lo va guiando en su proceso de aprendizaje y le va haciendo un andamiaje, facilitando las actividades de un menor nivel de dificultad o de un mayor nivel de dificultad si ha realizado la actividad correctamente, ¿vale? Va haciendo este andamiaje, como os decía. A nivel de seguimiento por vuestra parte, como dentro de la herramienta está todo el contenido curricular y vais a trabajar, vais a ver que directamente la herramienta, como os digo, va proporcionando al alumno estas actividades de forma personalizada.
vosotros lo que podéis hacer y lo que vais viendo en tiempo real es cómo están trabajando nuestros alumnos, ¿vale? Y eso lo que os va a permitir es detectar de manera rápida aquellos casos o aquellos alumnos que realmente están teniendo muchas dificultades y que requieren de más atención por nuestra parte. Con lo cual, como os digo, vais a poder hacer esta evaluación continua en tiempo real para que vosotros tengáis ese tiempo, en vez de estar evaluando, buscando actividades de ampliación o de profundización, podéis dedicar todo ese tiempo a atender a aquellos alumnos que estén teniendo dificultades en algún contenido en concreto, ¿vale? Como veis en la pantalla, incorpora el perfil de enseñanza en el aula para el profesor con 3 posibilidades, ¿vale? Vosotros podéis recomendar sesiones de trabajo en el ordenador, bueno, en la PDI, por ejemplo, de forma tutorizada por Adimat, para un alumno en concreto en clase, ¿vale? Si encontráis que un alumno está teniendo dificultades, le podéis mandar a ese alumno en concreto una sesión de trabajo y Adi será quien lo vaya tutorizando y le irá haciendo esa propuesta de actividades de diferentes niveles de dificultad. Por otro lado, podéis generar clases de repaso. Si estáis viendo que un alumno o varios alumnos en concreto están teniendo dificultades, podéis crear clases de repaso de un contenido en concreto para que los alumnos repasen eso específicamente. Y por otro lado, podéis utilizar Adimat para ejecutar ejercicios sin que queden registrados. A lo mejor queréis dar una breve explicación en clase y proyectarlo en la PDI. Podéis ejecutar un ejercicio y utilizarlo como ejemplo para hacer una explicación a toda la clase. Entonces, bueno, antes de entrar en la herramienta, que como os decía, os quería hacer esta breve introducción a la fundamentación porque es muy importante que sepáis en qué se basa la herramienta. Un tema importante a tener en cuenta en referencia a la neurociencia y a sus aportaciones es lo que llamamos la curva de memoria, ¿vale? O curva del olvido, que ya conocéis. Sabéis que cuando conseguimos memorizar algo no significa que lo hayamos memorizado de por vida, porque sabéis que el cerebro tiene tendencia a borrar de forma muy eficaz aquello que aprendemos y que no utilizamos, ¿vale? Es una decisión voluntaria de nuestro cerebro que para no saturarse de información pues va eliminando algunos contenidos que ya sabíamos pero que no estamos utilizando o que hemos utilizado en menor medida. Entonces, para que esta información se grabe completamente, por decirlo así, en nuestro cerebro de forma permanente, se deben dar 2 situaciones, que se dé un aprendizaje de calidad y que se repita. Al final esto es un poco como conducir. Al principio vamos despacio y tenemos dificultades, pero una vez vamos repitiendo, pues lo vamos haciendo más rápido y con mayor agilidad, ¿vale? Lo hacemos de manera más automática. Entonces, es importante que sepáis que Adimat atiende a la curva de memoria y propone a cada estudiante, de forma periódica, ejercicios puntuales de contenidos que él ya ha trabajado con anterioridad para poder irlo reforzando a lo largo de todo el curso. Y de esta manera pues las redes neuronales se construyen de forma eficiente y perduran estables a través del tiempo, ¿vale? Entonces vais a ver que de esta manera lo que pretendemos es que los alumnos que utilizan Adimat, cuando acabe el curso, pues tengan un dominio pleno no solo de los últimos contenidos aprendidos, sino de todo el curso, ¿vale? Ya que lo habrán ido reforzando cada uno en la medida en la que Adi le vaya proponiendo y vaya atendiendo a la curva de memoria personalizada para cada alumno. Entonces, aquí es donde entra también la inteligencia artificial, que es la que va registrando y analizando todas las interacciones de los estudiantes en los ejercicios que vayan haciendo, va a ir descubriendo los puntos fuertes y débiles y se va a ir ajustando o va a ir ajustando esas tareas a la curva de aprendizaje y la curva de memoria de cada estudiante, ¿vale? Entonces vais a ver que Adimat va a organizar los contenidos nuevos que el alumno no ha trabajado, los que no ha superado, los que sí que ha superado de forma exitosa y los que no ha superado en el momento en el que está trabajando, ¿vale? Y va a controlar el tiempo. Bueno, esto lo voy a explicar más adelante con ejemplos concretos dentro de Adimat, pero antes de pasar a explicaros y mostraros con más detalle todo esto dentro de la propia herramienta, sí que queríamos lanzaros otra pregunta, otra votación, para invitaros a participar, ¿vale? Entonces vais a volver igual que antes a ver un pop-up en la ventana
con la siguiente pregunta, ¿vale? Nos interesa saber qué características os parecen más importantes en una buena herramienta digital. Veis ahí varias opciones, podéis marcar todas las que vosotros consideréis. Y os voy a dejar unos segunditos para que respondáis y así nos hacemos una idea y tenemos más feedback de esas características que a vosotros os parecen relevantes en una herramienta de este tipo. Vale, creo que la mayoría ya habéis contestado o estáis contestando. Entonces ahora en un momento os va a volver a aparecer en la ventana las respuestas. Voy a dar unos segunditos. Y vais a ver ahora ya las respuestas. Vale, aquí hay diversidad de respuestas. Vamos a ver, las características que más importantes os parecen son el nivel de adaptación a cada alumno, que sean autónomos y la personalización de las secuencias de aprendizaje, ¿vale? Más o menos han obtenido la misma puntuación y luego, como veis, pues ayuda pautada ante el error, seguimiento en tiempo real y por último, es imposible escoger solo una, así que bueno, ya me imagino que casi todos habéis elegido varias. Vamos a ver ahora, como os decía, cómo Adimat os puede dar respuesta a todas estas necesidades o características que a vosotros os están pareciendo muy importantes a la hora de utilizar una herramienta digital, ¿vale? Que realmente ayudaría a vuestros alumnos y a vosotros en el uso diario de la herramienta. Entonces, voy a salir de aquí y vamos a ver ahora directamente, vamos a entrar en Adimat para que veáis cómo es la herramienta, porque yo ahora mismo os he explicado un montón de información que he intentado resumir para que sepáis en qué se fundamenta la herramienta y tengáis una idea general de cómo funciona, pero la idea es que ahora veáis que realmente para vosotros es muy sencilla y muy intuitiva de utilizar, exactamente igual que para los alumnos, que ahora después entraré en el entorno del profesor, ¿vale? Simplemente quería que os quedarais un poco con la idea de que es una herramienta curricular para primaria y secundaria, que está fundamentada en la neurociencia y el cómo el cerebro humano aprende y cómo establece esas redes neuronales de forma eficiente, de forma personalizada para cada alumno, atendiendo, pues haciendo este tratamiento personalizado del error, atendiendo a las curvas de memoria y atendiendo a los estilos de aprendizaje de cada uno, ¿vale? De tal forma que lo que hace es irse adaptando a nuestros alumnos y como os decía, una vez que los alumnos entren en una sesión de trabajo o en una unidad, hacer una de las actividades, Adimat, con todos esos datos y esa fundamentación, lo que hará será adaptarse y ir viendo el progreso de aprendizaje de cada alumno. Y si tiene dificultades, proponer una actividad de un menor nivel de dificultad o si ve que la supera con éxito y de forma eficaz y le propondrá una actividad de mayor nivel de dificultad, ¿vale? Entonces, todo esto que os acabo de resumir en un minuto ahora mismo es la fundamentación de la herramienta y ahora vamos a ver un poco cómo es el uso, ¿vale? Veis aquí que como profesor, estoy en el entorno profesor, yo cuando accedo tengo aquí a mi izquierda 3 pestañas. Si entro en el perfil o en la pestaña de planificar, lo que me aparecen aquí son las unidades, ¿vale? Yo ahora mismo he entrado en Adimat para matemáticas de quinto de primaria y lo que me aparecen aquí son las 15 unidades. Estas unidades son las mismas que nosotros tenemos en nuestro libro de matemáticas, pero como os decía, al ser curricular, y ahora vais a ver que es totalmente flexible, que vosotros podéis controlar qué unidades y qué apartados de cada unidad abrís o cerráis a los alumnos, los habilitáis o los deshabilitáis, podéis adaptar esta herramienta a cualquier otra metodología que estéis vosotros utilizando. Entonces, que sepáis que tenéis aquí todas las unidades, en este caso en azul me aparecen las que yo tengo habilitadas para que mis alumnos trabajen, es decir, ahora mismo cuando mis alumnos accedan podrían encontrarse contenidos de estas 3 primeras unidades. Si yo quiero cerrar algún contenido o abrir uno nuevo, simplemente tengo que poner el cursor encima de la unidad y como veis aquí a mi derecha me aparecen ya los apartados de cada una de las unidades con el contenido que están trabajando, ¿vale? Yo puedo habilitar o deshabilitar los contenidos
para cada una de estas unidades y como veis me aparece un aviso de los apartados que tengo habilitados o no para mis alumnos, ¿vale? Con lo cual podéis organizar el contenido curricular como mejor os convenga. Además, si lo veis aquí abajo a la izquierda, me aparece una fecha objetivo, donde yo puedo establecer qué fechas quiero poner para que mis alumnos trabajen estos contenidos. ¿Qué más? Perdona, Eli, Dime. tengo por aquí una pregunta. Esto de la fecha objetivo, perdona, que es que estaba terminando de leer la pregunta, que es que acaba de saltar. Esto de la fecha objetivo ¿significa que los contenidos se bloquean y los alumnos ya no pueden seguir trabajándolos? Vale, no, esto de la fecha objetivo lo que hace es indicarle al sistema experto, es decir, a ADIMAT, qué contenido tiene que priorizar, ¿vale? Como os he dicho, ADIMAT genera una sesión de trabajo para el alumno. En este caso, trabajaría una sesión de trabajo con estas unidades que yo tengo habilitadas y, como os he dicho, con contenido nuevo, con contenido que el alumno, pues a lo mejor de la unidad 1 ha tenido dificultades, es decir, le va haciendo un mix. Yo si pongo una fecha objetiva aquí, lo que hago es indicarle a DIMAT que este contenido lo debe priorizar antes de esa fecha, ¿vale? Entonces lo que va a hacer a DIMAT es enviarme a mí como docente, cuando la fecha objetivo esté próxima a cumplirse o haya finalizado, diferentes mensajes, ¿vale? Indicándome que la fecha objetivo de ese apartado, de esa unidad, está próxima a agotarse o que ya se ha agotado y que hay estudiantes que no han cumplido con la fecha. Eso no quiere decir que se bloquee, sino que simplemente yo le estoy diciendo como profe a DIMAT, oye, este contenido quiero que se lo metas en la sesión de trabajo a mis alumnos antes de esta fecha, ¿vale? Gracias, Lola. Bueno, pues si de momento no hay hasta aquí más preguntas, yo voy siguiendo y si no, pues me vas interrumpiendo, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, dentro de este apartado lo que hacemos es pues ajustar pues eso, qué contenido curricular queremos trabajar con nuestros alumnos, ¿vale? Si yo me vengo además aquí arriba, a la parte superior derecha, en este icono, yo puedo además configurar si mis alumnos, cuando accedan a DIMAT, pueden entrar directamente a visualizar cada una de las unidades, ¿vale? Además de la sesión de trabajo recomendada, en donde a ellos les aparecerá una batería de actividades, como os decía, con actividades nuevas, actividades a reforzar o ampliar, si además ellos pueden ir navegando por estas unidades que yo acabo de configurar, pues por las 3 primeras. Quiero que mis alumnos naveguen, lo habilito, ¿vale? Y por otro lado, me permite además configurar el tiempo de la sesión, ¿vale? Para aquellos centros que, por ejemplo, estéis trabajando en el aula media hora, estáis haciendo pues alguna actividad manipulativa o alguna actividad en cooperativo o alguna explicación y quedan 15 minutitos de clase y tenéis dispositivos en el aula, podéis configurar a DIMAT 15 minutos para que en los últimos 15 minutos de la clase los alumnos trabajen de forma personalizada con estos contenidos, pues de las 2 primeras unidades, que son las que hemos trabajado de momento, por ejemplo. Pues yo no tengo como profesor que buscar actividades de refuerzo ni de ampliación, sino que sé que cada uno va a trabajar estos 15 minutos con su sesión personalizada. Que yo quiero mandar deberes y quiero que hagan 20 minutos de deberes en casa, pues lo configuro. Que tengo solamente el aula de informática, que no tengo dispositivos, pues bueno, yo voy a reservar un día a la semana el aula de informática y entonces voy a trabajar ese día con mis alumnos una sesión de trabajo de 45 minutos, ¿vale? La idea de todo esto es que, aunque ADIMAT os dé, por decirlo así, ya configurado todas las actividades dentro de cada una de las unidades y le haga esta personalización del aprendizaje a cada alumno, vosotros tengáis el control de qué contenido curricular están trabajando y cuánto tiempo van a trabajar en la herramienta, ¿vale? Entonces, bueno, esto en cuanto a la pestaña de planificación. Por otro lado, una Perdona, vez... Eli, Dime. antes de que pases a otra pestaña, ¿Sí? hay varios asistentes que están preguntando Uh-huh. si todos los alumnos trabajan siempre los mismos contenidos, si no hay alguna manera de poder adaptar a diferentes niveles o ritmos diferentes de aprendizaje.
Vale, sí, esto es muy importante y me alegra que lo hayas preguntado justo ahora, porque mirad, tenéis aquí arriba, al lado de donde pone en qué curso estoy trabajando con Adimat, un apartado que pone grupo clase, ¿vale? Yo ahora mismo todo esto que he planificado, lo he planificado para toda mi clase. Pero, ¿qué pasa? Si, como bien preguntáis alguno, yo tengo, por ejemplo, un alumno o un grupo de alumnos que tienen dificultades, ¿vale? Pues yo puedo configurar o planificar el contenido para ese grupo, ¿vale? Yo puedo generar aquí tantos grupos como yo quiera, pues por ejemplo, refuerzo, ¿vale? Y selecciono qué alumnos necesitan que yo configure de forma personalizada para ellos Adimat, ¿vale? Entonces yo genero el grupo con ese listado de alumnos, lo selecciono, ¿vale? Con estos 3 alumnos, le doy a seleccionar y como veis, ahora yo estoy aquí arriba en la barra superior donde pone matemáticas quinto, pero lo voy a configurar para mi grupito de refuerzo, ¿vale? Para mi grupo de 3 alumnos. Quizá con ellos, pues si tienen una adaptación curricular o, por ejemplo, de ampliación, un alumno con altas capacidades que el resto de la clase va por la unidad 2 y él ya lo ha superado todo, ha hecho actividades de profundización y va más rápido, pues puedo configurar Adimat para que él pueda trabajar de forma libre por todas las unidades. Que no, que estoy configurando como en este ejemplo para un grupo de refuerzo, pues bueno, para ellos voy a habilitar únicamente las 2 primeras unidades, ¿vale? O la primera unidad, ¿vale? Esto lo puedo ir configurando como yo quiera y dentro de cada unidad, como os decía, pues los diferentes apartados y los puedo ir abriendo poco a poco, con lo cual podéis planificar el contenido para todo el grupo clase o para pequeños grupos de trabajo, como mejor os convenga, ¿vale? Yo ahora voy a volver a configurarlo todo para mi grupo clase de tal forma que no afecta un grupo al otro. Vale, ya he seleccionado el grupo clase, le doy a seleccionar y como vemos me vuelve a aparecer la configuración que yo tenía anteriormente. ¿Qué más? Voy a pasar al siguiente apartado, que es la siguiente pestaña de gestión, ¿vale? Ya habéis visto que podéis planificar los contenidos curriculares, las unidades e incluso los apartados, poner la fecha objetivo para que Adimat priorice ese contenido en una determinada fecha en las sesiones de trabajo. Y ahora aquí en la pestaña izquierda, donde pone gestión, yo lo que tengo es una foto a nivel general de todo mi grupo clase, ¿vale? Yo aquí lo que veo son los diferentes roscos de las diferentes unidades. Como veis, me aparecen en colores las 4 primeras, que son en las que mis alumnos ya han ido trabajando. Entonces, me va apareciendo en diferentes gamas de color, pues los diferentes apartados de la unidad, pues en verde si mis alumnos, la mayoría lo han hecho bien y lo han superado de forma exitosa, en naranja el apartado en el que estén teniendo dificultades, ¿vale? Y tengo así un vistazo general. Si yo quiero entrar unidad por unidad, lo único que tengo que hacer es pinchar en esa unidad y como veis ya se me despliega la unidad. Aquí es importante que sepáis y tengáis claro la organización de los contenidos. Entramos por unidad, dentro de cada unidad tenemos diferentes apartados, yo puedo pinchar en ellos y desplegarlos. Y dentro de cada apartado tengo diferentes talleres. Cada taller se compone de un número X de actividades, ¿vale? Dependiendo de cada taller que trabaja un contenido en concreto que estamos viendo aquí, hay un número de actividades determinadas. Al ser inteligencia artificial, no hay un número límite, es decir, aquí los alumnos van a trabajar el nivel base de ejercicios, ¿vale? Vemos aquí 3 puntitos. Yo puedo visualizar en qué apartados mis alumnos están haciendo o las actividades de forma exitosa y me aparecerá en verde, o en qué apartados están teniendo dificultades. ¿Esto qué quiere decir? Que Adimat ha detectado que de esa actividad base, que es la misma que aparece en el libro, estos alumnos están teniendo dificultades y entonces para ese mismo contenido curricular le va a proporcionar una actividad de un nivel inferior de dificultad, ¿vale? Que aquí hemos llamado repaso. Entonces yo de un simple vistazo puedo ver que mi grupo clase en el apartado de números ordinales está realizando un taller y están realizando actividades de repaso. En cambio veo que en el apartado 1, en los 2 primeros talleres, mis alumnos han realizado la actividad base, que es esta que vemos aquí en el centro, de forma exitosa, con lo cual Adimat para ese mismo contenido curricular les ha propuesto actividades de profundización o de un nivel mayor de dificultad.
Entonces nosotros podemos ir desplegando aquí los diferentes apartados e ir viendo en cada taller el nivel que mis alumnos están realizando las actividades. Si yo pincho aquí, en el nombre del taller, lo que Adimat me permite como profesor es pues, ver de ejercicios de repaso, base o de profundización, un tipo de ejemplo, ¿vale? Para que yo vea qué tipo de ejercicios son aquellos de repaso, de profundización o los base, ¿vale? Para tener una idea. Como os digo, Adimat se personaliza para cada alumno en función de, como os he dicho, su curva de memoria, estilo de aprendizaje, etcétera. Pero aquí os podéis hacer una idea de un ejemplo de actividad de refuerzo, de actividad de ampliación o base. Vale, hasta aquí bien. Por otro lado, es importante que aquí a vosotros os permite, que sepáis que aquí a vosotros Adimat os permite diferentes opciones. Ya habéis configurado en planificación qué unidades y qué apartados queréis que trabaje, pero si entramos aquí, en un apartado de la unidad, vemos diferentes iconos, ¿vale? Yo puedo, como profesor, iniciar una sesión de trabajo. ¿Esto qué me permite a mí como profe? Pues puedo realizar una sesión tutorizada con un alumno en concreto, ¿vale? Puedo pedirle a un alumno que trabaje este apartado en concreto, el de ordenar fichas, ordenar cifras, y el alumno trabajará desde su propio ordenador o desde la sesión del profesor, de tal manera que estas respuestas se quedan guardadas. También lo puedo utilizar, por ejemplo, si quiero que un alumno salga a trabajar a la PDI y haga una actividad, y quiero que se quede registrada como que es ese alumno el que la ha realizado, yo le selecciono, le saco a la pizarra digital, por ejemplo, y realiza la actividad, ¿vale? Entonces ya esa actividad se quedaría registrada para ese alumno en concreto y en su proceso de aprendizaje, obviamente. Por otro lado, vemos aquí que podemos crear clases de repaso, que esas clases de repaso lo que nos permiten como profes es priorizar dentro de Adimat estos talleres o apartados en los que queramos que un grupo determinado de alumnos o un alumno participe, ¿vale? Es decir, yo veo que aquí están teniendo mis alumnos dificultades, están haciendo actividades de repaso, está en naranja, ¿vale? Pues además de la adaptación que está haciendo Adimat, yo quiero incidir en este contenido y quiero crear una clase de repaso. Vale, pues aquí me va a salir, cuando yo lo despliego, mi listado de alumnos y como veis, aquí un icono en naranja con aquellos alumnos que están teniendo dificultades con este contenido, ¿vale? Pues yo voy a seleccionar a este alumno y vamos a imaginarnos que estos dos también están en naranja y tienen dificultades. Voy a crear una clase de repaso para estos 3 alumnos en concreto de este contenido, números ordinales, que es en el que están teniendo dificultades, ¿vale? Como veis aquí arriba ya Adimat me indica que de acuerdo, que he creado una clase de repaso para esos 3. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues como veis aquí, además de ejecutar las clases de repaso, yo puedo ejecutar un ejercicio. Es decir, yo como profe puedo hacer ejercicios y resolverlos desde este apartado, pero no deja ningún tipo de trazabilidad, ¿vale? Las respuestas no se quedan guardadas para ningún alumno. ¿Esto para qué os sirve? Pues para que vosotros podáis realizar actividades pues en la pizarra digital y utilizarlas como ejemplo, o previsualizar tipologías de ejercicios, ¿vale? Yo si le doy aquí a ejecutar ejercicios, igual que antes, me saldría el ejercicio, pero a la hora de realizarlo no se queda guardado para nadie. De tal manera que yo lo puedo usar para ejemplificar en el aula, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, tenemos estos 4 niveles, por decirlo así, a nivel de unidad, a nivel de apartado y a nivel de taller, y si pinchamos, pues los diferentes tipos de ejercicios, modelo, que nos vamos a encontrar con los 3 niveles de dificultad, repaso, base y profundización. ¿Vale? No sé si hasta aquí tenéis alguna duda. Ay, perdón, que apunto porque te estaba interrumpiendo, pero tenía el micrófono, perdona, Eli, tenía el micrófono silenciado y te estaba interrumpiendo y no me estabas escuchando. Ay, perdón. Sí, no, disculpa, ha sido culpa mía. Están preguntando cómo sabe el profesor si el alumno ha trabajado o cómo ha trabajado las clases de repaso que has comentado que puede lanzar a su alumnado. Vale, sí.
Pero yo ahora mismo estoy dentro de la pestaña de gestión, pero me he metido dentro de una unidad. Si yo vuelvo aquí a gestionar curso, vuelvo a esta página principal donde yo tengo una fotografía, una imagen general de cómo está evolucionando mi grupo clase, ¿vale? Entonces, a mí aquí abajo me va a salir una serie de alertas en donde yo voy viendo y puedo configurar, de hecho, estas alertas si mis alumnos han entrado a trabajar, han hecho los deberes, por ejemplo, si han realizado una sesión de trabajo completa, etcétera. Y en este apartado que veis aquí a la izquierda de repaso, yo puedo visualizar qué repasos he mandado a mis alumnos. Mirad, como veis aquí me aparece el repaso que acabo de mandar a DIMAT que hagan determinados alumnos, y en estos puntitos que vemos aquí en gris me aparecería si esos alumnos han empezado ya a realizarlo, ¿vale? Me aparecería pues en naranja si ya lo han realizado o lo están haciendo y tienen alguna dificultad, en verde si ya lo han completado con éxito, ¿vale? Con lo cual yo aquí puedo ver si los repasos que yo he mandado se han realizado ya o si lo están realizando y qué clase de dificultades están teniendo, ¿vale? Con lo cual, desde esta pestaña de gestión yo realmente puedo observar a nivel grupo clase todo, ¿vale? Las alertas de trabajo, si están haciendo o no, si están haciendo o no los repasos y cómo van evolucionando en cada una de las unidades e ir viendo apartado a apartado, taller por taller, ¿vale? Como os decía. Vale, voy a pasar ahora, si no hay más preguntas, Lola, a la pestaña de análisis, ¿vale? Si no, me interrumpo. Hay preguntas, pero sí que estoy respondiéndola como puedo porque me están preguntando tanto por el chat como por preguntas y respuestas y estoy aquí un poco a dos bandas. Sí, Vale. por favor, pedir de nuevo que las preguntas las realicéis por preguntas y respuestas, ¿vale? Que me es mucho más fácil contestaros además a quien contesta en ese momento porque en el chat tengo que dejarlo todo para que otra persona no se meta por medio y no se pierda quien me ha preguntado la respuesta que le doy. Pedimos por favor, disculparme, pedimos por favor que las preguntas y las dudas las hagáis por preguntas y respuestas, ¿vale? Muchas gracias. Vale, genial. Pues entonces ya directamente me va a pasar a la pestaña de análisis, que si veis cuando pincho me despliega aquí tres apartados, grupo, estudiantes e informes. Si pincho en grupo me va a aparecer mi listado de alumnos y si voy haciendo clic en cada una de las unidades me van desplegando, unidad 1 me indica el contenido que estoy trabajando y dentro de cada unidad los diferentes apartados y el contenido que estoy trabajando en cada uno de ellos. Como veis, esto me sirve también para hacerme una idea, si por ejemplo dentro de la unidad 1, este apartado 2 que estoy señalando, todos mis alumnos lo tuvieran en naranja, yo vería que es un contenido en el que tengo que trabajar o incidir en el aula, quizá pues haciendo alguna actividad manipulativa, alguna actividad por parejas o por grupos de trabajo, ¿vale? Dependiendo de cómo yo lo considere, ¿vale? Para ayudar a los alumnos. O si miro a nivel alumno, bueno, pues vengo aquí al listado y veo cada uno de los apartados si mis alumnos lo están realizando de forma exitosa o si en alguno en concreto están teniendo dificultades. Si yo quisiera ver de manera más pormenorizada los detalles de cada uno de mis alumnos y su progreso de aprendizaje, si pincho en el apartado de estudiantes me vuelve a salir el listado con los accesos de mis alumnos a DIMAT, el tiempo que han trabajado dentro de ellos. Voy a acceder a este alumno, que es el que más ha trabajado, y si le doy a ver perfil, puedo visualizar pues el tiempo de trabajo de mi alumno, su progreso y ver los resultados o por procesos cognitivos o por unidades, ¿vale? Esto depende de si estáis trabajando por unidades o si estáis trabajando por bloques de contenido y estáis vosotros configurando en la planificación los contenidos a vuestra medida, ¿vale? Entonces, si pinchamos aquí dentro de los bloques o de los procesos cognitivos, voy a ver los subprocesos y dentro de cada uno de ellos, como veis, me van a aparecer todos los talleres y dentro de cada taller a qué unidad pertenecen, a qué apartado, a qué taller, qué contenido están trabajando y si mis alumnos, igual que os acabo de explicar, están haciendo actividades de repaso, actividades base o actividades de profundización. ¿Vale? Sería una manera de visualizar los resultados de cada uno de mis alumnos. ¿Vale? Y voy navegando por cada uno de los subprocesos y cada uno de los talleres o apartados. Si quiero visualizar los resultados por unidades, exactamente igual que he hecho antes a nivel grupo clase,
Yo aquí, a nivel alumno, puedo visualizar cada una de las unidades y si voy pinchando en ellas y en el rosco me van apareciendo los diferentes apartados con los diferentes talleres y si mi alumno está haciendo igual actividades base, de profundización o de refuerzo. Y finalmente, aquí abajo, como vemos, me aparece el histórico de sesiones, con la fecha en la que mis alumnos han trabajado, qué duración, cuántos talleres han hecho, incluso el número de ejercicios superados o no superados. Y ya si quiero ver todavía en mayor detalle, simplemente pincho en detalles y me aparecen los detalles de cada una de las sesiones de trabajo de mi alumno. Entonces, como veis, al final tenéis aquí todo registrado, es como una especie de radiografía de cada uno de vuestros alumnos, en donde podéis ver todo su progreso con la intención de que vosotros podáis tomar las decisiones sobre cómo ajustar la ayuda a cada uno de ellos. Aparte de este ajuste que ya va haciendo Adimat, cómo podéis vosotros, aquellos alumnos que estén teniendo más dificultades, ajustar la ayuda. Y ya por último, tenemos este apartado de informes, en donde igual os sale un listado de alumnos y podéis extraer informes que podéis configurar según vuestros intereses o necesidades. Pues si, por ejemplo, tenéis una reunión con el PT o la PT o con la familia de un alumno en concreto, podéis seleccionar de qué alumno queréis extraer el informe, por ejemplo, de mi alumno número 15, e incluso puedo decidir de qué contenido puedo extraer la información. ¿Vale? Si de todas las unidades, de una unidad en concreto o de un apartado. ¿Vale? Yo voy haciendo esa selección de qué contenido quiero que extraiga el informe y luego puedo configurar el tipo de informe. ¿Vale? Un informe de evaluación de lo trabajado por cada estudiante y me aparecen aquí diferentes opciones de configuración. Pues si quiero mostrar la media del grupo, utilizar gráficos de barras, mostrar la posición, los procesos cognitivos. Puedo sacar informes de evaluación de lo trabajado en cada contenido o del seguimiento de cada estudiante por fechas, ¿vale? Dependiendo, como os digo, de para qué queráis utilizar el informe, como veis tenéis aquí diferentes opciones de configuración. Yo le voy a dar una ahora mismo para que veáis la idea, en donde os sale quién es el profesor de ese alumno, la fecha del informe, el nombre del alumno y luego os va saliendo aquí su progreso en función de los criterios que vosotros hayáis configurado para este informe, que además podéis exportar en PDF o en CSV, ¿vale? Entonces, bueno, como habéis visto, a nivel docente es muy fácil de utilizar. En la pestaña de planificar abrís o cerráis el contenido para todo vuestro grupo clase o para un grupo en concreto de alumnos. En la pestaña de gestión tenemos una foto de qué unidades están trabajando mis alumnos y en qué apartados están teniendo más dificultades. Este sistema de alertas, el sistema que nos indica si los repasos que nosotros hemos priorizado están siendo realizados por nuestros alumnos o no. Y en la pestaña de análisis, este análisis a nivel grupal por cada una de las unidades y apartados, un análisis a nivel de cada uno de nuestros estudiantes, en donde podemos ver los resultados por procesos cognitivos y por unidades, así como el histórico de sesiones, y un apartado de informes donde puedo configurar en función de mis necesidades qué información quiero extraer y voy a utilizar. ¿Vale? Entonces, ahora muy brevemente voy a pasar al apartado o al espacio del alumno, al entorno del alumno, mejor dicho, para que os hagáis un poco una idea de cómo es este entorno, ¿vale? Ahora mismo acabo de acceder como alumno y yo cuando entro lo que veo aquí es mi sesión recomendada. Recordáis que yo la había configurado ahora para 15 minutos, con lo cual mi alumno pincharía aquí y trabajaría directamente con su sesión personalizada. Debajo, como estáis viendo, aparece en el listado de talleres que se van a trabajar en esta sesión que está por empezar, ¿vale? Y tiene esta duración que os acabo de decir, que la podemos configurar nosotros. Cada taller tiene en el margen izquierdo esas tres pequeñas pestañas que estáis viendo, a ver que os estoy señalando, ¿vale? Aquí aparecen tres pestañas en donde os va indicando el nivel del taller. Si es de repaso aparece aquí abajo indicado, si es ejercicio base como el del libro aparece aquí y si es de profundización aparece arriba. Y el color de la pestaña sigue el mismo código de colores que ya conocemos, ¿vale? Si está trabajando
una actividad base pero está teniendo dificultades, o mirad aquí en operaciones con monedas, está trabajando una actividad de profundización pero la ha realizado correctamente, ¿vale? O no tiene dificultades en ese contenido. Como veis, en esta sesión recomendada van a aparecer en negro o en gris oscuro todos aquellos contenidos que el alumno todavía no haya trabajado, que sean nuevos para él. Y además, pues aparecen estos contenidos que ya tienen color porque el alumno los ha trabajado y ha tenido dificultades, o los ha trabajado, como es este caso, y los ha superado de forma exitosa, pero para afianzarlos en su curva de memoria, por decirlo así, se vuelven a repetir a lo largo del curso, como os he explicado al principio del todo, ¿vale? Entonces, bueno, vais a ver que además en cada taller aparece aquí en esta imagen una idea del proceso cognitivo matemático al que pertenece, y poniendo el cursor pues nos va indicando también a qué unidad, a qué bloque, y como veis aquí arriba, unidad 2, apartado 1, taller 5 y qué contenido estamos trabajando, ¿vale? Nosotros aquí podemos ver toda la información de un simple vistazo. Vale, además por aquí en la parte superior el alumno puede navegar por las diferentes unidades, ¿vale? Esto es lo que os he comentado, que vosotros podéis habilitar o deshabilitar para que el alumno solo vea su sesión recomendada o además de la sesión pueda acceder y navegar por las unidades para ir repasando aquellos contenidos en los que está teniendo más dificultades. Ya para terminar voy a darle a esta sesión recomendada para que os hagáis un poco una idea de cómo trabajaría el alumno. Esto tiene audio, ahora mismo lo he quitado para que me escuchéis a mí la explicación. Entonces, lo que se va a encontrar el alumno al acceder es aquí arriba, como veis, el tiempo que dura la sesión, ¿vale? Y tiene aquí un contador del tiempo que va a tardar en realizar cada uno de los ejercicios. Este tiempo es importante porque, como os decía, también tiene en cuenta el estilo de aprendizaje del alumno, si es más reflexivo, si es más impulsivo, es decir, si no es lo mismo que conteste mal y haya tardado poco tiempo en contestar, no le ha dado tiempo a reflexionar sobre la respuesta, está siendo impulsivo, a que el alumno se haya tomado su tiempo y haya tardado en contestar. Entonces, bueno, aquí va a aparecer este temporizador para que ellos también sean conscientes de su propio aprendizaje y puedan también irse autorregulando, ¿vale? Luego además aquí aparece pues este teclado lateral para que puedan ir contestando, les aparece aquí la orden de qué es lo que tienen que realizar en la actividad. Entonces el alumno haría la actividad, en este caso lo he hecho mal, y Adimat me hace una propuesta de volverlo a intentar, ¿vale? Y a la vez me está haciendo una explicación verbal de esta actividad en concreto. Si yo como alumno vuelvo a errar, lo que va a hacer Adimat es proponerme este trabajo con este contenido con un nivel menor de dificultad. Y si lo hago bien, pues me hará una propuesta con ese mayor nivel de dificultad y entonces haré una profundización en este contenido. Si el alumno tuviera dudas, además, tiene aquí en la parte superior izquierda este icono donde pone conceptos, que se acceda a él, bueno, el tiempo se para, el tiempo de realización del ejercicio y puede consultar esta información que aparece en el libro del alumno en donde se le da la explicación de este contenido en concreto para que pueda realizar la actividad. Luego, como veis aquí, además, bueno, ahora lo explicaré, el alumno tiene un avatar que él puede elegir a la hora de acceder en su espacio personal y este avatar pues irá cambiando en función de si ha hecho la actividad de forma correcta o de forma incorrecta. En este caso, como yo ya he fallado por segunda vez, Adimat me hace esta propuesta de cómo quiero que me facilite la explicación y como veis Adimat se pone en color verde y le va haciendo una explicación verbal y visual al alumno de este ejercicio. Yo si la quiero acelerar, le puedo dar aquí para irlo resolviendo y la utiliza como ejemplo, ¿vale? Y me da una opción de volverlo a intentar. Una vez que yo realice esta actividad en varias ocasiones, este avatar que aparece aquí arriba irá cambiando y me aparecerá un globo aerostático si lo he hecho despacio y será verde si lo he hecho bien, rojo si lo he hecho mal, o me aparecerá un cohete. Eso quiere decir que he hecho la actividad muy rápido y el cohete pues será rojo si lo he hecho mal y verde si lo he hecho bien. Una vez que yo realice todas las actividades que componen este taller, que en este caso solo es una, me aparece una estrellita de gamificación que yo voy ganando a medida que voy haciendo los diferentes talleres.
Entonces, como os decía, el alumno iría trabajando aquí y a vosotros se os irían volcando los resultados en el espacio del profesor, en donde vais viendo en tiempo real el proceso de aprendizaje de vuestros alumnos, ¿vale? Ellos, cuando acceden aquí, como veis, pues pueden elegir el avatar que ellos quieran, de forma que las sesiones la pueden personalizar a través de este avatar, van ganando estas estrellitas que sirven para devolverles a ellos feedback y sirven como elemento de gamificación para motivar al alumnado y que puedan seguir realizando las actividades. Entonces, bueno, por mi parte, esto sería todo. Sí que quería enseñaros un poquito brevemente el entorno del alumno para que se hicierais una idea de cómo es, y voy a volver aquí a la presentación para que veáis a modo de resumen y a modo de cierre todo esto que os estaba contando, ¿vale? Siempre que vosotros trabajáis con Adimat o con cualquiera de nuestros entornos, os facilitamos formación para que sepáis utilizar y sacar el máximo potencial de todas nuestras herramientas. Así que, bueno, si estáis interesados, que sepáis que tenéis esta opción de formación especializada en el manejo de Adimat a través de nuestro campus virtual, en donde os ofrecemos un curso online autogestionado que es totalmente gratuito, ¿vale? Es a través de pequeños vídeos explicativos, muy breves, máximo 2-3 minutos, cómo poder ir trabajando con esta herramienta, ¿vale? Todo esto que os acabo de comentar yo de forma general, bueno, lo podéis ir viendo en pequeños vídeos explicativos que os van dando una idea de cómo podéis sacarle el máximo partido, además de tener siempre pues, el acompañamiento por parte de vuestro gestor comercial y del departamento de asesoría. Entonces, bueno, si queréis saber un poco más de nuestro proyecto de EDB para matemáticas en primaria, podéis poneros en contacto con vuestro gestor comercial o con contacta@edb.net, que mi compañera Lola os pondrá ahora la dirección en el chat para que si queréis tener más información sobre estos materiales podáis acceder a ella. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por darnos este ratito y haber estado con nosotros. Espero que Lola haya podido ir respondiendo a todas vuestras preguntas y en cualquier caso, si no ha dado tiempo a responder alguna de ellas, igual a través de contacta@edb.net podéis enviar vuestras consultas. Sí, Eli, vuelve a recordar que se está grabando esta sesión y que la van a recibir por el vídeo de la sesión grabada de este webinar. Sí, efectivamente, como os dice Lola, esto está siendo grabado, como os he comentado al principio, con lo cual con el mail con el que os hayáis inscrito recibiréis el enlace. Además estarán abiertos en nuestro canal de YouTube y en la página web de EDB Digital, ¿vale? En el apartado webinar, con lo cual si queréis retomar algún aspecto o queréis compartirlo con algún compañero, lo podéis hacer. Os animo igualmente a que visitéis la página de EDB Digital porque tenemos planificados diferentes webinars, hablando de otros entornos digitales que permiten la personalización de diferentes recursos para todas las áreas de secundaria o cómo acompañaros en este proceso de transformación digital. Entonces, bueno, os animo a que visitéis la web para que os informéis sobre próximos webinars que quizás os puedan ser de interés a todos vosotros. Por mi parte nada más, quiero cumplir con el horario, así que muchas gracias por vuestra asistencia, por todas vuestras aportaciones. Espero que os haya sido útil e interesante la presentación y nada más. Muchísimas gracias a todos.